Mientras se van incorporando... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, mientras se van incorporando el resto de público, pues nada, os quiero dar la bienvenida desde la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma, nuestra sala de exposiciones en Piazza Navona 91, donde hoy hemos abierto al público la exposición Goya Fisionomista, que estará hasta el mes de septiembre, con lo que todos aquellos que viváis en Roma o pasáis por aquí, estáis más que invitados a visitarla. Hoy terminamos nuestra larga semana del libro con un encuentro del ciclo Pensar en Español con el título Migrazioni e Integrazione Culturale, Nuovi Spagnoli, Nuovi Italiani. Tenemos con nosotros al escritor Fernando Iwasaki. Nos decían hace tiempo el sevillano peruano o peruano por tantos años que lleva en España. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Juan Carlos, te ringrazio. Alejandro Patat, el profesor de la Universidad de Siena, investigador, periodista del diario La Nación, colaborador de La Nación Argentina. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y le doy la palabra a nuestro querido Stefano Tedeschi, nuestro profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de La Sapienza. Y nada, simplemente emplazaros al próximo encuentro del ciclo Pensar en Español, que será el 17 de mayo, también en nuestros canales con Elizabeth Duval y María Cristina Vivinetto, en el encuentro de la diversidad y la igualdad ante la ley. Le doy la palabra a Estefano y bienvenidos a todos. Después podréis ver la grabación en nuestro canal YouTube. Un saludo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por haber organizado este encuentro que toca un tema seguramente de gran interés y sobre todo con dos invitados, Fernando Iwasaki y Alejandro Patat, que nos van a hablar de este tema no solo del punto de vista evidentemente de sus estudios o sus lecturas, pero ambos son también protagonistas, ¿no? En primera persona in prima persona di esperienza de migración. De alguna manera ambos han dejado Latinoamérica para establecerse en Europa. Además, Fernando Iwasaki, como sabemos, como los que hemos leído sus libros, viene de una familia peruano-japonesa, así que ya lleva, ¿no?, generaciones de historias de migraciones. El tema sí que puede dar como para muchas preguntas. De esta manera, ahora empezaremos nosotros con unas reflexiones, pero siempre todos los que están participando en el encuentro pueden, creo, al final hacer sus preguntas transmitiéndolas en la chat o a través del organizador. Como sabemos, cuando pensamos en las migraciones, normalmente pensamos en personas, movimientos de personas, que hemos visto también en estos últimos años se pueden volver tragedias en nuestro Mediterráneo y en otras partes del mundo. Pero con ellas, con las personas, viajan también sus lenguas. La migración de las lenguas es una experiencia que permite cambios, modificaciones, y como la lengua es una parte esencial de la persona y de las personas, estos cambios van a interactuar, ¿no?, con la adaptación de la persona en unos nuevos ambientes, pero también, por otro lado, las lenguas de los migrantes pueden cambiar las de los lugares de destino, ¿no?, e influir sobre la lengua de los lugares de destino. Así que quería empezar por ahí, preguntando a Fernando, primero a Fernando, después a Alejandro,
quizás historias de cambios lingüísticos, de adaptaciones, formas lingüísticas que han ido cambiando gracias a las migraciones, a partir también de la experiencia de ambos de escritura, por ejemplo. Empezaría por Fernando Iwasaki. Bueno, lo primero, Stefano, también quiero dar las gracias, no solo por tu introducción, por el planteamiento del tema, sino al Instituto Cervantes por esta invitación. Y gracias a todos los interesados que están asistiendo a esta conferencia, a este coloquio. Son meses, ya llevamos más de un año con estos formatos y la verdad es que estimula mucho ver que el interés se mantiene a pesar de todas las adversidades. Si hablo un poco despacio es porque también le agradezco a la traductora simultánea que está en este momento traduciendo lo que expreso. Es verdad que nosotros pensamos en las migraciones a veces en un nivel internacional. En mi caso, se ha hecho mención a que vengo del Perú a vivir a España, pero que también la familia de mi padre era una familia japonesa que va a vivir al Perú. Pero dentro del Perú, que es un país muy extenso, es el triple que España, dentro del Perú también hay migraciones, incluso dentro de América Latina. En mi propia familia, pues una abuela que era quechuahablante de una zona de los Andes del Perú y otra abuela que era de Guayaquil, en Ecuador. Es decir, que las migraciones no solamente se producen dentro de los continentes, a través de los continentes, sino incluso dentro de regiones o de países en una área hispanohablante como es América del Sur, y donde también hay hablas diferentes, porque no son iguales las hablas de todos los países hispanohablantes. Yo he notado que efectivamente la forma de hablar no solamente cambia por el hecho de trasladarse de una comunidad a otra, sino cambia también a través del tiempo. Yo, por la cantidad de años que llevo viviendo en España, por ejemplo, diría que mi habla peruana se ha quedado en los años 80. Y cuando recibo, por ejemplo, a los hijos de mis amigos y de mis amigas que viven en el Perú, jóvenes de 20 y tantos o 30 y pocos años, cuando ya tenemos un poco más de confianza y de cariño, me dicen: tú hablas como mi abuelita, ¿no? O sea, porque mis palabras, mis exclamaciones, mis expresiones peruanas se han quedado congeladas en los años 80, mientras que mis amigos, que son sus padres, como siguen viviendo allí, están al día con los cambios. Entonces, no solamente son migraciones espaciales, son migraciones temporales. Y estas migraciones temporales me parece que son tan importantes como las espaciales. Y por supuesto que hay historias que resultan muy curiosas y muy entretenidas dentro de una misma lengua, pero las que se producen entre lenguas diferentes son también historias interesantes y que pueden afectar incluso más que las que se producen al interior del fenómeno migratorio. Yo quisiera, para terminar y cederle la palabra a Alejandro, que también pensemos en qué transformaciones se están produciendo a causa del empleo de programas, por ejemplo, de procesador de textos, o los de los teléfonos celulares o móviles, que tienen a veces incorporados diccionarios y correctores, con un universo muy limitado de palabras, y que al final
se convierten en mecanismos de homogenización mucho más autoritarios que cualquier academia de la lengua o que cualquier corrector de estilo de una editorial multinacional. Cuando un teléfono móvil no te permite escribir la palabra Rosicler, que es la luz de la mañana al amanecer, y te la cambia por reciclar, definitivamente ahí está ocurriendo algo que no tiene mucho que ver con el proceso migratorio, pero que definitivamente está condicionando nuestro lenguaje. Y a lo mejor a nosotros, a los hispanohablantes, no nos afecta tanto como a los hispanohablantes que viven fuera del español, que les gusta escribir en español, que les gusta explorar nuestra lengua y que de pronto cuando desean escribir con estos procesadores de textos digitales, se encuentran con una barrera que para ellos es mucho más fuerte que para los que vivimos en el español, que más o menos podemos sortear este tipo de obstáculos. Es decir, que yo quiero agregar que aparte de las migraciones espaciales, están las temporales y que además están unas que nos vienen sobrevenidas por el uso de tecnologías digitales. Muchas gracias, Fernando. Dejo ahora la palabra a Alejandro Patat. Bueno, gracias por la invitación. Voy a hacer una reflexión breve que espero sea significativa. Cuando un individuo toma conciencia de la lengua en la que habla. Esto, por supuesto, es un proceso complejo que lleva tiempo y que tiene lugar cuando la edad ya es un poco avanzada. Yo me di cuenta de hablar un español distinto respecto al español de España, que era el paradigma con el cual confrontarse muy rápidamente, porque yo venía, como todo argentino, de una familia mixta, por lo tanto mi madre era española, por parte de mi padre eran franceses, y entonces yo podía en las mismas reuniones familiares darme cuenta, en particular que mis abuelos, que habían conservado las formas asturianas, que el español que yo hablaba era distinto del suyo. Y no solo me lo hacía notar mi mismo abuelo, recalcando en lo que a él le parecían errores incluso en el español argentino respecto al español que él hablaba. Ahora, en realidad esto es una primera toma de conciencia que los argentinos de una cierta generación, por lo menos los que, o sea, yo nací en el 65 y por lo tanto viví a contacto con la última gran inmigración después de la Segunda Guerra, o sea, mis compañeros de colegio, casi todos eran como yo, hijos o nietos de europeos de distintos orígenes, o sea, yo tenía compañeros polacos, húngaros, árabes, sirios, españoles, italianos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en nuestro caso, o sea, en el caso argentino, yo creo que la manifestación más patente, más evidente de una toma de conciencia, de una identidad, es el de la literatura. Porque la literatura argentina tiene huellas muy diseminadas de la inmigración lingüística. Y soy muy breve para dejar espacio a las preguntas, a las intervenciones. El problema es que esas huellas son muy diferentes. O sea, una cosa son las huellas del Cocoliche en el teatro grotesco de principio de siglo, o sea, de las huellas de la lengua de los inmigrantes italianos, que aparecía, digamos, sarcásticamente representada en los teatros. Y otra cosa es, por ejemplo, el uso de los italianismos por parte de Cortázar en una novela como Rayuela, en donde la palabra italiana se ha naturalizado en el tejido lingüístico de la ciudad y del país, se ha transformado en parte de nuestro patrimonio y no tiene más una connotación negativa, sino todo lo contrario, tiene una connotación positiva y hasta afectiva. Y eso es, digamos, un recorrido
complejo que el español argentino, por mencionar el caso que más me toca de cerca, ¿no es cierto?, ha tenido en relación en particular con el italiano. O sea, mucho más que con otras lenguas. O sea, si hay una lengua que ha influido sobre nuestro español y que está presente en el modo en que yo estoy hablando en este momento, es el italiano, como todos saben. Mis vocales, mi prosodia, mi forma de hablar responde a una forma de hablar italiana. A tal punto de que cuando yo viví en España, entre 2017 y 2018, me pasaban dos cosas. O me identificaban automáticamente como argentino, apenas yo decía hola, ya me decían eres argentino, o pensaban que yo era un italiano que hablaba español. Bueno, dejo las... Espero haber respondido, sí. Muchas gracias, sí. Y este viaje de las lenguas, de las personas, contribuye, ¿no?, de manera importante, diría fundamental, de forma sustancial a la formación de nuevas formas culturales. Cavalli Sforza decía que en realidad todas las culturas humanas se han formado gracias a la migración, ¿no? Desde el principio. Él estudiaba la genética de las poblaciones de los primeros habitantes de este planeta. Y a partir de allí, ¿no?, todas las culturas que conocemos se forman alrededor de movimientos de personas. Pero en nuestro caso del español, ya que estamos dentro de este marco de pensar en español, ¿cómo habéis visto desde vuestros puntos de vista, desde vuestras experiencias de estudio y personales, la contribución de la migración a la formación de nuevas formas culturales? En el Perú, para Fernando, en la Argentina, para Alejandro, pero también de vuestra experiencia, digamos, española e italiana, si ahora esas migraciones están contribuyendo de alguna manera a producir nuevas formas culturales en Europa. Ahora dejo la palabra también a Fernando, otra vez a Fernando. Bueno, a mí me parece que en primer lugar hay un impacto brutal del inglés sin que necesariamente haya un movimiento migratorio de hispanohablantes hacia el mundo anglosajón y viceversa, precisamente por esta suerte de hegemonía digital de la lengua inglesa, que si la sentimos en el mundo hispanohablante, quiero pensar que también en la comunidad de ítalohablantes, esto también debe ser un fenómeno fuerte. En todo caso, me da mucha curiosidad saber cómo será allí. Pero yo diría que el español que hablamos en América Latina suele ser un español más hospitalario, es decir, el hablante latinoamericano está abierto por las mismas razones que ha explicado Alejandro, que nuestras familias son un continuo cruce entre distintas poblaciones en movimiento. Somos hospitalarios en nuestra manera de hablar y recibimos, yo diría que con bastante plasticidad, palabras que vienen del francés, palabras que vienen del quechua, palabras que vienen del inglés, del alemán, del náhuatl, en el caso de América Central. Y entonces hay un conjunto de palabras que han surgido en América Latina y que muchas veces es la comunidad de hispanohablantes peninsulares, las que suelen ser más herméticas, más reacias y muchas veces menos inclusivas. Curiosamente no les pasa lo mismo con el inglés. A mí la forma como en España se ha acogido de una manera tan estruendosa la palabra fake, cuando la palabra, el equivalente, digamos, de mentira interesada, en español tenemos bulo, bola, paparrucha, jácara, tenemos muchísimas palabras que hablan de mentiras interesadas con fines, quién sabe,
qué torbos por parte de quienes han soltado esa bola. Y aquí, pues, el fake ha triunfado, ¿no? Entonces, yo diría que, paradójicamente, el hispanohablante peninsular quiere ser más reacio con las voces que vienen de América Latina y no tiene ningún problema con el inglés, mientras que el hablante latinoamericano va absorbiendo muchas palabras de otras lenguas y las va haciendo propias. Y aquí no me resisto a contar historias, porque, por ejemplo, ¿quién no diría en España que fandango es una palabra española, ¿no? Además, el fandango de Huelva y el flamenco. No. Fandango es una palabra que aparece en el diccionario de autoridades de 1726 como una palabra que trajeron los indianos de América. Y cuando uno estudia el origen etimológico de la palabra fandango en América Latina, se encuentra con que en Argentina, Chile y Perú, fandango es una cosa muy distinta a Colombia y muy distinta a México, pero que finalmente proviene del mismo sitio, de una voz africana, de la palabra andonga, que significa reunión en lengua namblú. Y cuando esa reunión tiene mucha bulla, es una fuandonga. Y cuando es una bulla brutal, es fundungu. Y si termina en pelea, fundungún. O sea que fandango es una palabra de origen africano que en América Latina se fija en el habla y pasa a España y pasa por ser una creación de la provincia de Huelva con la música. En América Latina decimos chévere. Y en España yo he leído artículos de profesores lingüistas que en los años 90 decían estas palabras que vienen de América Latina y que podemos decir estupendo, magnífico, pero chévere es una palabra que surgió en Valladolid cuando el ayo de Carlos V, que era Messier de Chevres, llegó y vestía de una manera muy pomposa y elegante y se puso de moda en España decir te ves muy chévere por aquel señor. Había una copla que decía cuidaos vos, doblón de a dos, que Messier de Chevre es más chévere que vos. Esa palabra pasó al Nuevo Mundo, aquí se olvidaron de ella y volvió con los culebrones, con las telenovelas, con Topacio, con Cristal. Y la gente decía chévere, ¿de dónde viene chévere? De España. Entonces estos viajes de ida y vuelta se dan, pero a mí lo que me interesa es cómo en América Latina el hablante es acogedor, el hablante es hospitalario. Y por eso hay muchísimas palabras, estoy seguro que Alejandro podría mencionar muchas de uso corriente en la Argentina, que demuestran que esa hospitalidad del hablante latinoamericano está muy viva y es muy rica. El mariachi mexicano, ¿de dónde viene? ¿Habrá algo más mexicano que un mariachi? Pues viene del mariage francés, cuando estuvo allí Maximiliano, los músicos que tocaban en las bodas, y sin embargo mariachi mexicanísimo. Entonces, a mí me parece que este es un fenómeno interesante y es inversamente proporcional a lo que tenemos en la península. Alejandro, quizás puedas contarnos también muchas Sí, de estas. bueno, no, me quedé escuchando así con mucho interés lo que decía Fernando, que efectivamente, con lo cual concuerdo plenamente. Bueno, yo creo que en el universo de la lengua española, ¿no? En este universo extraordinario, el caso argentino, digo el caso por mencionarlo simplemente como posibilidad, ¿no? Ya que estamos en Italia, digo. El caso argentino en la relación con Italia es extraordinario también, o sea, es un caso único. Es la única lengua sobre la que, o sea, la lengua de Buenos Aires, digo, y después de la Argentina en general, sobre la que el italiano ha influido de manera neta y decisiva. Los estudios de los últimos años demuestran que existen 4.000 palabras de origen italiano en el español argentino y español de Buenos Aires. 2.000 se han perdido, o sea, ya forman parte de los diccionarios, y en cambio 2.000 están activas.
Y siguen, pero lo interesante es que estas palabras que llegaron con los inmigrantes a través de los dialectos y muy poco a través de la lengua florentina, o sea, de la lengua nacional, a pesar de que muchísimas tienen origen en el italiano y no en los dialectos, todas estas palabras generaron como una especie de tono en la lengua española. O sea, yo cuando hablo con ustedes en este momento, controlo mi lengua. O sea, yo estoy tratando de hablar lo más neutro posible, pero si me encontrara con amigos argentinos, vino de por medio, seguramente cada uno de nosotros emplearía de manera lúdica algunas expresiones que provienen del italiano y que nos harían sentir más cercanos. Por ejemplo, el español argentino es el único que tiene 5 sufijos de origen italiano, es decir, 5 terminaciones, para quien no sepa lo que es un sufijo, que son las palabras que terminan en iola, en in, en un, en eti y en eli, y que nosotros utilizamos irónicamente. Es decir, si yo le tengo que decir a un amigo español, mira, mañana hay una fiesta en lo de Carlos, tráete, o trae con, no sé cómo se diría en España, bueno, trae la corbata. Si le hablo al argentino, digo, mañana hay festichola en lo de Carlos, tráete la corbatelli. La corbatelli no existe en italiano. O sea, es simplemente una deformación de la palabra corbata a la que yo le agrego el sufijo eli, con una sola L, por otra parte, para italianizarla. Y eso significa, entonces, un lugar lúdico. Con esto espero responder a la pregunta de esta manera, con 2 frases. La migración de las lenguas y su influencia en la cultura. Yo creo que no hay otra cultura como la Argentina que haya tenido una influencia tan impresionante de la cultura italiana. A tal punto que un cuento como el Aleph, que es un cuento central en la cultura hispanoamericana, puede leerse perfectamente a partir de la disputa que los argentinos tradicionalistas y conservadores, como la generación de Borges, Bioy, Ocampo, etcétera, etcétera, habían entablado con los nuevos intelectuales de origen italiano. El Aleph es la historia, yo les recuerdo, de cómo un poeta, un pseudo poeta que se llama, con un nombre pomposo, Carlos Argentino Daneri, o sea, cuyo apellido denota un origen italiano, pero que lleva en el segundo nombre la idea de la argentinidad, compone un poema monumental que se llama La Tierra, y que sería una versión degradada de la Divina Comedia, él que está enamorado nada menos que de Beatriz Viterbo, que es también una recreación menor de la Beatrice dantesca. En ese cuento, las primeras palabras de Borges, que son realmente xenófobas hacia lo italiano, se habla de ese bar de la esquina que los italianos están construyendo en el barrio de Flores, expandiendo, dice, como Zanni, Zunni e Zinni, dice Borges, o sea, como los cómicos de Goldoni, una forma de ver el mundo, y sacrificando la existencia del Aleph, o sea, de ese punto a partir del cual uno puede ver el futuro, el pasado y el presente del universo. Ese texto, el Aleph, es el texto, digamos, central con que la Argentina más denostó la inmigración y la penetración de la cultura italiana en la ciudad, que se italianizaba. Pero cuando en los años 80, después de haber escrito libros sobre la Divina Comedia, de haber escrito poemas sobre Ariosto, un famoso periodista le preguntó a Borges por qué había tenido hacia lo italiano un sentimiento de rechazo, y él contestó con la ironía de siempre: ¿cómo rechazo? Dice, pero yo me llamo Borges, nací en Buenos Aires, soy italiano. Eso dijo Borges en el 82. Bueno. Muchas gracias, Alejandro. Otra reflexión que me viene pensando en ese tema de migraciones y lenguas es que el español ha sido desde su momento inicial una lengua de frontera. En realidad ya
la España medieval, el español se forma a contacto con el árabe, con la lengua de los judíos de España, y después viaja a América, como nos ha dicho Fernando, y se transforma. Pero al mismo tiempo su formación está relacionada con la formación del imperio. Muchos recuerdan que la primera gramática normativa del castellano tiene la misma fecha que la toma de Granada y la expulsión de los judíos y también el descubrimiento de América. Pero ahora, en estos últimos años, el español se ha vuelto también una lengua de frontera, ¿no? Asistimos en nuestra, por ejemplo aquí en Italia también, los migrantes españoles y sobre todo hispanoamericanos, latinoamericanos, están transformando su lengua, ¿no? A contacto con el italiano. Está pasando lo mismo, digamos, que pasó en la Argentina a finales del 19, pero en sentido contrario, es decir, su español se está transformando a contacto con el italiano, y en grandes áreas como Estados Unidos se están formando formas totalmente nuevas. ¿De qué manera vosotros veis esta un poco, Fernando lo ha contestado antes, ¿no? Esta idea del español como lengua hospitalaria, pero también hay una función, digamos, de transformación de las otras lenguas. Estoy pensando en Spanglish o en el portuñol, evidentemente, pero también en otras formas que se están dando en otras partes del mundo. Bueno, a mí me gustaría decir que ser de frontera no es malo y ser periférico tampoco es malo. Y todo depende, pues un poco como diría Piglia, desde dónde estamos analizando la situación. Voy a comenzar hablando de la expansión del español por América. Y me gustaría decir que durante los mismos años en los que la conquista española está llegando al continente americano, también está llegando a las Filipinas, también está incluso llegando a Japón y a Macao con la corona portuguesa. Y fueron años en los que en más o menos 60 años se llegaron a componer vocabularios quechuas, aymaras, tagalos, japoneses, náhuatl, casi todas las lenguas en las que se podía evangelizar. Surgió un vocabulario casi siempre escrito por evangelizadores que, y esto es lo importante, eran latinistas. Es decir, Nebrija pudo publicar su gramática en 1492, pero yo estoy absolutamente convencido que su impacto en la población hispanohablante peninsular incluso fue testimonial, porque Nebrija era ante todo un latinista y Nebrija estaba escribiendo una gramática de la lengua española que a su vez fue modelo de esas otras gramáticas del quechua, del aymara, del tagalo, del náhuatl. Es decir, lo que estaba detrás era el latín. Y a mí me parece que la verdadera lengua hegemónica, la lengua que de alguna manera vertebró aquel mundo barroco tan singular que se expandió por Europa y por América, era el latín. El latín estaba incluso dándole una forma al alemán, porque Lutero también era un latinista y porque Lutero tradujo la Vulgata latina al alemán, y por lo tanto cualquiera que haya estudiado el alemán capta el metabolismo del latín funcionando y las etimologías griegas. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que la lengua italiana en aquellos años tuvo una gran importancia precisamente por su vecindad tan estrecha con el latín. El Inca Garcilaso, que era un mestizo cusqueño, que aprendió probablemente el español después del quechua, cuando llega a Montilla, en Córdoba, ¿qué hizo?
traducir los diálogos de amor de León el Hebreo, un neoplatónico en Andalucía. Su formación en latín le permitió atreverse a hacer esa traducción del italiano. Cervantes, por ejemplo, cuando uno lee las últimas ediciones críticas del Quijote, las del profesor Rico y otros más, sabemos que las lecturas italianas de Cervantes existieron, ¿no? Entonces, yo diría que la gran lengua importante en esa época era el latín, y todas las demás lenguas eran periféricas y de fronteras. Yo estoy seguro que en la España del siglo XVI, lo vemos en la segunda parte del Quijote, cuando secuestran a Sancho y al Quijote los bandoleros catalanes. Roque Guinart habla en catalán y Sancho le responde en castellano, no hay ningún problema, ¿no? El problema es ahora, pero en el siglo XVII no había ningún problema. Pues esa situación de partida a mí me parece interesante porque el español está, desde mi punto de vista, dilucidándose a la vez que el quechua, porque es el modelo de Nebrija latinista el que permite que todas las lenguas se puedan dilucidar. Y lo que ocurre hoy, pues, es otra cosa distinta. Para mí es un fenómeno diferente, porque el español lo hablaremos 500 y pico de millones de hispanohablantes, pero no somos la lengua de las grandes finanzas, no somos la lengua de los científicos, de las ciencias puras, no somos la lengua del derecho internacional, no somos la lengua del conocimiento filosófico. Somos la lengua sí, de la literatura, del arte, de la música, de la gastronomía, quizá del cine, pero no somos una lengua central. En el fútbol se hablará mucho español, pero yo prefiero que se hable en español de otras cosas. No hay ninguna universidad hispanohablante entre las 100 primeras del planeta según el ranking de Shanghai, ni siquiera entre las 200. Entre las 200 primeras ya hay universidades italianas. Un país que tiene, comparado con los 500 millones de hablantes de español, mucho menos. Holanda tiene 4 universidades entre las 100 primeras y no llegan a 40 millones. Israel tiene 2 universidades entre las 100 primeras y son 8 millones. Entonces, a mí me parece que el español sigue siendo una lengua periférica, sigue siendo una lengua de frontera, pero no porque estemos muchos latinoamericanos cuidando a la tercera edad europea, sino porque no hemos producido conocimiento científico, no hemos producido conocimiento filosófico, no hemos producido derecho internacional o grandes finanzas. Hemos producido Despacito y Macarena, que lo baila todo el mundo, pero otras cosas no. Alejandro, ¿qué puedes añadir a estas ideas de Fernando? Me parecen muy interesantes. Mientras él hablaba, recordaba un pasaje que escribió allá por los años 30 en el diario La Nación de Buenos Aires, en un artículo, después se transformó en un artículo fundamental sobre la traducción. Ortega y Gasset, ¿no? Reflexiona, era el 36, me parece, no recuerdo ahora bien la fecha, y dice algo que a mí siempre me impresionó, me impactó en sus palabras. Dice que era el 36, nada menos, sí, era el 36, era el inicio de la Guerra Civil. Dice que la lengua española necesitaba traducir para cubrir todos los vacíos y todos los silencios de los que se había hecho responsable. Esta frase potente que dice Ortega fue la que muchos traductores del español en América Latina, cuando empieza, digamos, los 40 años del franquismo, en donde se puede decir casi que España desaparece como centro cultural del mundo hispánico para que ese lugar se transfiera a algunas capitales latinoamericanas,
Ese desafío lo tomaron algunos traductores cuando empezaron a traducir la cultura europea a partir de los años 30 para llenar los vacíos. Y otra cosa, una provocación, yo no sé, es una hipótesis, pero difícilmente puede ser una tesis o se pueda demostrar. Dos estudiosas argentinas, ítalo-argentinas, digamos, que en el 76 dejan Buenos Aires por la dictadura y se establecen en España, que son Nora Catelli y Marietta Gargatagli, que escriben un libro que se llama El tabaco que fumaba Plinio. El tabaco que fumaba Plinio, lo escriben en los años 90 más o menos, es la historia de la violencia que el español ejerció como lengua traductora a través de su historia. Y es también bastante impresionante. No es solo la violencia hacia las otras lenguas de España, o sea, desbaratando totalmente el mito de las tres culturas armónicas que nos ha sido, digamos, con las que hemos sido adoctrinados a partir de los manuales de formación secundaria, y desbaratando también la idea de que el español de América haya convivido en iguales condiciones con las lenguas indígenas. Ahora, lo interesante de ese libro, que no es alimentar la leyenda negra española, es hacer responsable también a América Latina de haber perpetuado en el tiempo esa misma política, es decir, de haber denigrado, subsumido, sometido a las otras lenguas a partir de una, digamos, dominación del español. Y esto tiene que ver con nuestro modo de ser inmigrantes. Por eso, cuando Fernando hablaba de somos hospitalarios, es cierto, somos hospitalarios con las palabras que nos llegan de otras lenguas, si esas lenguas tienen prestigio también. Porque todos sabemos, para los que, digamos, han viajado por América Latina, cuánto una lengua contaminada, uso una palabra que hoy no es políticamente correcta, contaminada de indigenismos, es una lengua percibida como poco prestigiosa, como una lengua monca, ¿no? Como una lengua fallida, como una lengua incompleta. No sé si respondí a tu pregunta, porque yo me quedo enganchado en lo que comenta Fernando y después me olvido de la pregunta. Sigo con lo que él dice y me olvido de la pregunta. Pero es cierto lo que está diciendo Alejandro. Por ejemplo, desde Lima ha habido un desprecio al quechua, al aymara, a las lenguas amazónicas. Y por otro lado, ha habido un desprecio a otras formas de hablar español, pero provinciano. Entonces, habla como, y probablemente en la Argentina ocurra igual, es decir, cuando una persona de la zona del noroeste, de frontera con Bolivia, que pronuncia una R, que es como distinta, de pronto resulta que tu acento te coloca en un nivel de consideración. Y pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer de alguna manera para contrarrestar esto es iluminar estos sectores de la población que sin duda representan la diversidad de la lengua española en nuestros países, donde también son inmigrantes ellos. Es decir, Lima es la ciudad del Perú donde más se habla quechua en este momento. Y ahora los nietos de los inmigrantes reivindican el quechua. Y es un quechua que por supuesto ya no es andino en la medida en que no está vinculado a la naturaleza y al entorno y al paisaje, sino es un quechua urbano. Y está conviviendo con el español de Lima. Y a mí me parece que por primera vez en el Perú estos millones de quechuahablantes tienen la posibilidad de disputarle ese territorio simbólico tan importante como es Lima a los que se han arrogado el uso correcto del habla peruana, si es que tal cosa existe.
Sí, sobre el uso correcto de la lengua, creo que podríamos hablar, podríamos abrir un debate infinito. Quería ahora dejar un poco las preguntas, si hay preguntas, pero como veo que entre el público hay muchos estudiantes de mi curso, de la universidad, os quería preguntar una cosa. Si Fernando y Alejandro, no sé, consejos de lectura, como se dice, sobre a nivel de novelas, cuentos, o estudios sobre esta relación entre lengua y migración, ¿no? Para darles a estos jóvenes estudiantes como una indicación, como una ruta de lecturas posibles. A mí se me ocurre un consejo. No sé qué piensa Alejandro, porque yo he escuchado con mucha atención su historia familiar. Y yo me imagino a Alejandro de niño, de vez en cuando también hablando en francés, ¿no? Es decir, esto es muy difícil de entender a veces para un peninsular. Cómo en una familia argentina o en una familia peruana o chilena o uruguaya, por factores de la migración, a lo mejor en una casa se hablaban otras lenguas aparte del español, ¿no? Yo me imagino a Sábato hablando en italiano con los padres, o me imagino a Juan Gelman hablando en ucraniano también con sus padres, y Roberto Arlt hablando en alemán con su padre. O sea, es perfectamente posible eso, ¿no? Entonces, ¿qué les aconsejaría yo a los estudiantes de español en Italia? Yo, para empezar, los considero hablantes de la mancha extraterritorial. Les considero hablantes de un español que no va a cotizar en las estadísticas. Pero gracias a esa hospitalidad de la que me he referido antes en una intervención anterior, tenemos a una premio Cervantes como Elena Poniatowska, que no nació en el español. Y tenemos a otro premio Cervantes como Alejo Carpentier, que tampoco nació en el español. Y por supuesto, Sábato y Gelman hablaron otros idiomas en sus casas. Y el poeta Watanabe, peruano, también hablaba otro idioma cuando era niño. Y entonces resulta que en México vive un italiano que se llama Fabio Moravito, que escribe en español. Yo los invitaría a leer a Fabio Moravito. Les invitaría a leer a Aldo Rossi, que también era un italiano que escribía en español. Yo creo que los hablantes de la mancha extraterritorial son a veces más amantes y respetuosos de la lengua española que los que nacimos en el español. Ninguno de tus alumnos, Estefano, va a escribir guapa con W, como se hace aquí en España. Van a escribir guapa o guapo, según corresponda. Y entonces yo siento que el amor a una lengua tiene que existir. Yo no sé cuántos amemos el inglés, tenemos que aprender a hablarlo, pero de pronto cuando una lengua de periferia o que es de frontera como el español se convierte en una lengua que tiene estudiantes interesados como los que tú tienes, yo siento que ahí hay algo que quiero pensar que está más cerca del amor y el cariño, ¿no? Entonces, lean a Fabio Moravito, lean a Elena Poniatowska, lean a Alejo Carpentier, lean a estos escritores que han convertido el español en una lengua literaria. Muchas gracias. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo con los consejos, sobre todo Elena Poniatowska, que es realmente extraordinaria. También lo es Carpentier, pero mucho más difícil, quizás para los que todavía no tengan un nivel de español importante. En el caso de la literatura argentina, seguramente recomendaría la lectura de Antonio Dalmazetto, italiano, nacido en Italia y que escribió una trilogía sobre su historia migratoria, y en particular esa novela que se llama Oscuramente fuerte es la vida, que es la historia de su madre llegada desde Italia.
Argentina. Es una novela intensa, todavía vigente, extraordinaria, o sea, que supera la sola idea de la memoria de la inmigración. O sea, no es un testimonio, sino que es una obra literaria. Y en cambio, al revés, o sea, de latinos, o sea, argentinos que han escrito en italiano, recomendaría la lectura de una novela breve que se llama 1982, de Adrián Bravi, que es un argentino que reside acá cerca, donde estoy yo, en Marca, en Recanati, y que ya ha publicado varias novelas, incluso una reflexión sobre la lengua madre, y que cuenta, lo extraordinario de Adrián Bravi es que ha quedado apegado a los modelos de narrar latinoamericanos, o sea, yo no voy a decir españoles, porque él pertenece a ese tronco común que es la literatura latinoamericana, y a los cuentistas argentinos y latinoamericanos. Y en cambio escribe en italiano, en un italiano interesante. Esas serían mis recomendaciones respecto a tu pregunta, ¿no? Después uno tendría muchas cosas para recomendar, pero si hay que pensar en migración y literatura, esos dos textos. Me olvidé decir, perdón, que en 1982 la novela de Bravi es la novela en la que él cuenta qué pasa cuando, habiendo participado en la guerra de Malvinas contra Inglaterra, decide dejar a Argentina para siempre y llegar a Italia. Es una novela, no es una novela autobiográfica, él no estuvo en la guerra de Malvinas, es una invención, pero muy interesante. Lo que ha precisado Alejandro está muy bien. Si los estudiantes algún día leen a Carpentier sin diccionario, es que ya han alcanzado un nivel extraordinario. Sí, ahí ya digamos que, bueno, están en condiciones incluso de escribir una gran novela, si pueden leer a Carpentier, seguramente, sí. Sí, seguramente. Coincido con Alejandro de lo interesante que es la narrativa de Adrián Bravi. Creo que es hasta el momento uno de los pocos que han llegado de Latinoamérica que creo que han conseguido escribir en italiano, aparte Wilcock, que es otra generación, evidentemente, que han llegado a escribir cosas muy interesantes en italiano. No solo, es uno de los pocos de la escritura de la migración, o sea, de los escritores italianos que provienen de la migración, porque bueno, ahora yo no quiero dar nombres, pero muchos de los que hoy en día todos celebran, y yo personalmente los encuentro banales incluso, escritores, digamos, que provienen de otras culturas y que escriben en italiano. Adrián Bravi tiene una densidad narrativa muy importante y sobre todo lo que estaba diciendo, o sea, que él transpuso un universo que es técnico, o sea, que no es conceptual, es una manera de narrar. Que no existe en la narración breve italiana. O sea, ni siquiera Buzzati, ni siquiera los grandes narradores de la década de 40 y 50 lograron ese tipo de cuento que los latinoamericanos, en cambio, bueno, han escrito hasta por doquier, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Ahora quisiera saber si hay preguntas de parte del público. No sé si tenés en el chat, a ver, yo tengo aquí, lo abro. Sí, esto... no. Por el momento no son mensajes digamos, de parte de la organización, pero si hay preguntas, aquí estamos. A ver quién se anima. Algunos de los estudiantes que nos digan por qué se acercó al español. O sea, bien. Después... Hay una pregunta. Por ejemplo, mientras se animan a preguntar, hay unos textos dispersos muy bellos sobre la traducción, porque a lo mejor algunos de los jóvenes que nos escuchan puede tener el deseo de traducir. Cortázar decía muchas veces que el mejor consejo que le podía dar a alguien que quería escribir era que se pusiera a traducir, porque mientras que no sabes si tienes talento o no, traduce a uno que tenga talento, ¿no? Entonces,
Aurora Bernardes, José Bianco, el mismo Cortázar y sobre todo Augusto Monterroso han escrito textos muy breves, pero muy inteligentes y muy interesantes sobre la traducción. Y yo creo que podría ser esto algo que le interese a los jóvenes que estudian el español en este momento, ¿no? De hecho, las estudiantes que están aquí de mi curso estoy dándole un curso de traducción. Así que seguramente serán muy interesadas en esto. Hay una pregunta, podéis verla en el chat. Sí, considerado el intercambio viaje-lengua mencionado y desventajas que producen estas nuevas formaciones. Las formaciones, digamos, de nuevas hablas, imagino a la que se refiere. Bueno, yo respondo primero yo, entonces... Bueno, yo soy totalmente a favor de las transformaciones que producen las migraciones. No les tengo ni miedo, ni horror, ni temor. Hoy en día, ya desde hace 20 años, hay un giro de época, ¿no? Por el cual mismo la actitud que ha tomado el diccionario de la academia, la misma gramática, se han convertido en instrumentos de, digamos, acogimiento de las variedades. No creo que se necesite una política restrictiva para, digamos, para impedir que una lengua acoja nuevo léxico. Estoy de acuerdo igualmente con Fernando que los que tienen la responsabilidad de difundir la lengua, o sea, aquellos que escriben en los medios, el periodismo, en realidad sí deberían tener un poco más de cuidado en el nivel de lengua que usan. Yo también cuando estuve en España me quedé un poquito impactado por el desprejuicio con que los madrileños, por ejemplo, incorporan un léxico realmente banal. Y eso sí, pero en realidad me parece que son procesos poco controlables. Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro en que no hay que tenerle miedo a estos préstamos. Si ya en la cultura es tan difícil definir qué es propio y qué es ajeno, pues en las lenguas mucho más. Entonces, recordemos a Saussure, ¿no? La lengua y el habla es como las reglas del ajedrez y las jugadas del ajedrez. Ahí están las reglas, pero nosotros jugamos, somos jugadores. Y evidentemente, mientras que no violentemos esas reglas, mientras no movamos los caballos como si fueran alfiles, ¿no? Nosotros podemos jugar y ser jugadores muy competentes, podemos ser jugadores, los lectores de Carpentier, por ejemplo, pues de grandes jugadores, y no hay que tenerle miedo a eso, de la misma manera que tampoco hay que tener miedo a, dentro del juego, incluso enriquecerse con hallazgos que provengan, para mí es una cosa que me encanta, de las lenguas romances, ¿no? Porque a mí me seduce mucho jugar con el francés, con el italiano, con el portugués, con el rumano, con el catalán, que son lenguas con las que compartimos una misma alma, ¿no? Entonces, yo creo que sin ningún problema, ¿no? Estas variantes bienvenidas son. Muchas gracias. ¿Otras preguntas hay? ¿Hay por ahí alguien que quiere? Veo en el público también. Pero Alejandro hizo una pregunta muy bonita, ¿no? ¿Por qué eligieron el español? Y a lo mejor en esa respuesta pueden encontrar algo que les podamos decir, tanto Alejandro como yo mismo, o tú mismo, Estefano, ¿no? Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo puedo dar contar mi experiencia.
yo decidí estudiar español hace muchos años, en 1986, porque quería ir a Perú. Entonces, para mí era una cuestión muy importante aprender el idioma, y entonces yo me encontraba en aquel entonces en Londres y empecé a estudiar por mi cuenta la lengua. Y después viajé a Perú. Estuve, bueno, la verdad es que estuve trabajando con una misión evangélica y en diferentes partes del país. En Lima y después en el departamento de San Martín. Ujú. Y bueno, entonces de allí nació este amor, digamos, un amor hacia la lengua y que sigue hasta ahora. Y marcó, o sea, la lengua, el español es una lengua que ha marcado mi vida, en el sentido que de allí tomé muchas decisiones que me llevaron a vivir, por ejemplo, por mucho tiempo en el extranjero. Estuve en España, estudiando en España y bueno, otras experiencias. Y después, ya cuando, porque no soy tan joven como mis compañeras y mis compañeros, decidí estudiar en la universidad. Y entonces para mí es una pasión que sigue, digamos, no sé, ahora no me viene la expresión correcta porque estoy bastante emocionada. Además, porque estoy emocionada también porque escuchando al profesor Fernando Iwasaki, me ha hecho recordar el acento peruano, que es tan suave y tan bonito. Y bueno, esto es todo. Yo le doy las gracias porque cuando me escuchan los peruanos me dicen tú hablas como español y yo ya no sé qué responder porque ningún español me pregunta de qué parte de España soy. Entonces yo le doy las gracias de verdad porque me ha reconocido como hablante peruano. Estoy emocionado también yo. No, mira, te digo una cosa, tú has conservado perfectamente el español de Perú, pero le has sumado un decibel más, que viene de España. Sí, sí, O sea, sí. o sea, no, o sea un peruano en tu lugar hubiera hablado un poquito más bajo. Puede En ser. cambio, También tengo el micrófono un poquito más lejos, pero como decía Borges en aquel texto memorable, no está demostrado que los españoles hablen mejor que los latinoamericanos. Hablan más fuerte, como aquel que no conoce la duda, ¿no? claro, sí, sí. No, interesante el testimonio de quien acaba de hablar, porque efectivamente, por todo lo que dijo Fernando, o sea, como el español no ofrece todo lo que ofrece el inglés, no es la lengua de la diplomacia, no es la lengua de la ciencia, el acercamiento al español puede llegar a ser más intenso que el acercamiento a otras lenguas, que es lo mismo que a mí me ha pasado, pero a la inversa con el italiano. Si yo me acerqué a la lengua italiana estudiándola por una pasión desbordante que me había surgido en Buenos Aires hacia la lengua de la cultura italiana. En la chat hay un testimonio de una estudiante que para Fernando, si lo puedes leer, sobre tu microrrelato La Cueva. Sí, dice, la lectura duró pocos segundos y aún así el cuento se me ha quedado grabado en la memoria todos estos años. Así que por mucho que la lengua cambie en el tiempo y en el espacio, la de la literatura es universal y deja huellas profundas. Gracias. Yo le doy también las gracias a Hilaria porque es lo mismo que yo podría decir de Italo Calvino. Es lo mismo que podría decir, es lo mismo que podría haber dicho Stendhal, que siendo francés, en su tumba lo que dice es Arrigo Beile, milanese. O sea,
La gente cuando se enamora de una literatura y de una lengua y de un país, lo lleva, como ha hablado hace un momento también, nuestra paisana peruana honoraria, lo lleva en el corazón, ¿no? El español no nos ofrece lo que nos ofrece el inglés, lo ha dicho Alejandro, y a lo mejor el camino es la pasión, ¿no? Entonces, yo reconozco mi pasión por los autores italianos que he leído, y hay versos, no sé, de Leopardi, de Lampedusa, que están ahí en la memoria de todos, ¿no? Eso nos hace ciudadanos de la literatura, de la lectura, de las bibliotecas. Sí, por cierto. Creo que en efecto, ¿no? Yo muchas veces he oído esta frase, ¿no? Que ¿por qué has elegido el español entre tantas lenguas que se pueden estudiar? Y muchísimos estudiantes dicen, tengo una pasión para la lengua, para la cultura, aparte, cuando hay también pasiones sentimentales, que muchas veces se da estas razones. Pero a veces los sentimientos terminan y en cambio la pasión para la lengua se queda allí, ¿no? Y eso es muy interesante también. Bueno, Patricia, que fue quien habló del Perú, me ha recordado en la Cartuja de Parma, Stendhal dice constantemente, yo tengo que hablar de Italia porque en Francia solo hablamos de dinero y de política, y en cambio en Italia se habla del amor y se habla de las pasiones, ¿no? Y si Shakespeare ambientó Romeo y Julieta en Verona, fue porque si los personajes hubieran sido ingleses, nadie le hubiera creído, ¿no? Entonces, yo creo que esto es hermoso, ¿no? Que esa pasión, yo creo que la compartimos los italianos y los hispanohablantes. Pues... si me permito, soy Gianfranco. Sí, Gianfranco. Sí, solamente una cosita. En primer lugar, agradecer y pido disculpas a los demás. Soy el gestor cultural del Instituto Cervantes y me permito de no escribir, sino de hablar porque quiero aportar también mi testimonio. Ahora hablo como testimonio. Por supuesto. Os agradezco muchísimo y pido disculpas a los demás que escriban, pero que tengo que controlar también. Entonces, no, respecto a esto, es muy interesante la pregunta que hacéis, ¿por qué se elige un idioma, no? Yo estudié en el departamento de Stefano. Stefano me acuerda que se acuerda cuando estuve allí, ¿no? Y es interesante cómo luego un idioma te viene, luego me fui a vivir a España, ahora hablo como persona, no como gestor cultural de Cervantes. Exactamente, eso. Y como un idioma como el español te llega hasta el profundo, ¿no? De tú mismo. Entonces yo me fui a España, estuve allí muchísimos años, más de una década, nació mi hija también allí y ahí llega el punto. Es curioso que mi hija nació en Madrid y cuando yo volví a Italia, mi hija ya tiene casi 16 años y sigo hablando español con ella. No obstante ella sea hija de un italiano, de una danesa, que ha nacido en Madrid. Y la pregunta, la reflexión mía es que varias veces yo me he encontrado personas que me decían, ¿por qué no hablas en italiano con tu hija? Y yo siempre he contestado, ¿por qué? Muy sencillo, porque la primera palabra que dijo mi hija fue agua y luego a nivel de sentimiento, con mi hija siempre nos hemos intercambiado las cosas en español y aún seguimos. Y los dos, de hecho, hablamos un perfecto español a este tiempo, ¿no? Eso como es que ya me encanta esto de, Fernando, esto de la mancha extraterritorial es un concepto tuyo, creo, ¿no? O de alguien. Me gusta. Escribí un ensayo que se titula así. Y me gusta defenderlo siempre, ¿no? Porque ustedes son la mancha extraterritorial. Me encanta, porque de verdad que es una cosa que expresa, y no soy probablemente el único, ¿no? Porque luego se queda este idioma.
Al mismo tiempo sí que hago otra pregunta, aparte en mi testimonio. Esta más bien es una pregunta. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando nos contactamos por correo para hablar de esto? Me hiciste la pregunta sobre el inglés y todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta va sobre a Alejandro, a Fernando y también a ti, Stefano. Yo he notado, no sé, Stefano, si tú lo ves también, que aquí en Italia hay personas que de habla hispana, de Latinoamérica, que cuando están con sus hijos en el autobús, por la calle y esto, no le hablan. Claro, son personas que han hecho mi misma elección, no le hablan en español. No le hablan en español. Yo me pregunto el por qué. Por supuesto que ahora lo que voy a decir no es una afirmación de discriminación, faltaría más, pero que siempre he notado que pasa, veo que Fernando hace así con la cabeza, probablemente ya sabe dónde llego, dónde quiero llegar, ¿verdad, Fernando? Ya lo sé, querido. Eso probablemente es una afirmación de buscar un lugar en el país donde están. Entonces, renunciando. Entonces, estamos, ¿quién aquí hicimos? No porque somos mejores o peores, faltaría más. Y yo creo que también en un determinado momento es también donde la sociedad donde se encuentran. Yo no sé si habéis notado también vosotros esto, flujos migratorios que eliminan, en lugar de adquirir el propio idioma, lo eliminan. Puede ser que eso es solamente una observación mía, pero no sé si la habéis notado también vosotros. Gracias a vosotros, también al público. Gracias. Alejandro. Bueno, en realidad eso depende también de la condición socioeconómica. Cuando las familias son familias que se pueden permitir expresarse en su propia lengua porque viajan constantemente, porque regresan, porque hablar otra lengua es prestigioso, siguen manteniéndola. En cambio, hay un sector socioeconómico de la inmigración hispanoamericana en Italia, sobre todo, que considera que puede llegar a ser incluso avergonzante, o sea, hablar otra lengua respecto del italiano. En mi universidad se hizo una investigación en Roma que duró 3 años. Se colocaron unos camioncitos en la Piazza Vittorio en Roma, ¿no? O sea, detrás de Termini. Y ahí durante 3 años hicieron subir a un mismo grupo familiar de distintas comunidades. Hay 180 comunidades en Piazza Vittorio, de extranjeros. Es el lugar más internacional de Italia, más que Milán incluso. Y ahí siguieron la historia de cómo iba evolucionando el italiano de estas familias. Y por supuesto, mientras los hijos iban adquiriendo, nacidos en el exterior o ya en Roma, iban adquiriendo connotaciones del habla italiana con acento romano, o sea, hablaban romano, los padres iban perdiendo progresivamente sus propias lenguas, en el caso de los hispanoamericanos. O sea, en caso de otras lenguas donde son mucho más cerradas y con menos contactos, por supuesto que siguen manteniéndolas. Un minuto, una anécdota personal. En Buenos Aires, muchos de mis compañeros que eran hijos de italianos o hijos de polacos o hijos de sirios no sabían la lengua de los padres, pero la familia de mi padre, que eran todos franceses y eran de París, y esto lo repetían desde la mañana hasta la noche, o sea que venían de París. Para mí no era en absoluto avergonzante que si me venían a buscar al colegio me hablaran en francés. O sea, era una lengua de prestigio. Mientras que si hubiesen sido probablemente emigrantes en ese entonces calabreses, digo calabreses, como podría decir también napolitanos o podría decir pulianos, o sea, los que en ese momento no tenían prestigio social, o gallegos o mis mismos abuelos asturianos, ahí sí, esa lengua estaba bajo sospecha. Sí, esto que comenta Alejandro es muy importante. Yo no voy a abundar más por ahí porque mejor que lo ha dicho él no lo voy a hacer. Pero voy a poner un ejemplo de algo que pasa en España. En España, los chicos que van al colegio en el País Vasco y en Cataluña
han aprendido a hablar un euskera y un catalán que no es el de sus abuelos. De sus abuelos euskera hablantes y catalano hablantes. ¿Por qué? Porque en este momento la normatividad de esas lenguas en las icastolas del País Vasco y en las escuelas de Cataluña ha tenido un gran desarrollo. Entonces, los jóvenes vascos hablan un euskera que es un euskera extraordinario comparado con el euskera de los abuelos, que era mucho más pastoril, como decía Unamuno. Unamuno pensaba que jamás en la vida el euskera iba a ser una lengua de transmisión cultural. Y ahora hay escritores buenísimos en lengua euskera. Entonces, digamos que en España está pasando lo contrario de lo que explicaba Gianfranco, pero por las mismas razones. Ahora son los jóvenes los que le hablan a los abuelos y a los padres para que ellos comprendan mejor esta lengua que se ha entronizado en Cataluña y el País Vasco. Pero también me gustaría agregar algo más y tiene que ver con las familias mixtas, porque me ha encantado lo que ha dicho Gianfranco del español que habla con su hija. Yo tengo un nieto que va a hablar alemán, porque, bueno, mi hija es hispanohablante y mi hija le va a enseñar, por supuesto, a hablar el español. Pero la familia de mi yerno es toda de Berlín. Y aunque utilizamos el inglés con la familia política, digamos, como una lengua franca, yo sé que ellos están intentando aprender el español y yo debo también esforzarme por aprender el alemán. Salimos ganando todos, porque así vamos hablando más idiomas. Pero estos nuevos ciudadanos que nacen en familias donde la riqueza lingüística es inmensa, a mí me parece una forma de riqueza. Y creo que esta forma de riqueza siempre ha existido, pero no hemos sabido verla, no hemos sabido apreciarla. De hecho, ahí está el ejemplo que nos daba Alejandro, ¿no? De tantas familias argentinas donde se podía haber estado hablando húngaro, árabe, se podía haber estado hablando pues griego, polaco, pero el idioma en la calle era el español y poco a poco el español, seguramente los hijos se lo iban enseñando a los papás y a los abuelos para que la integración fuera mayor porque todos eran de la inmigración. Yo creo que en este momento en el mundo tenemos la posibilidad de, por el prestigio de las culturas de nuestras respectivas sociedades, conseguir que los espacios estén garantizados. No sé cómo explicarles. Para mí el italiano no corre ningún peligro, no solo porque existen los hablantes del italiano, sino porque el italiano es una lengua que produce cultura. El italiano es una lengua que está muy bien situada en muchísimos niveles del conocimiento y además para estudiar la historia del conocimiento, pues también hay que leer el italiano cuando no hablarlo. Y por lo tanto, para mí este es un momento fantástico, porque si somos todos respetuosos de lo que sabemos aportar las distintas comunidades, ahora no vamos a hacer tantas distinciones entre la lengua materna o la lengua paterna. Mi papá no nos enseñó el japonés que él hablaba porque pensaba que era mucho mejor que empleáramos el español. La familia paterna de mi mamá, yo no lo he dicho, pero era italiana también. Y entonces, esto es muy normal en, digamos, en familias latinoamericanas, pero había que hablar el castellano bien. Ahora, en este momento, con la cantidad de movimientos, migraciones, viajes, intercambios que hay en la Europa contemporánea y ojalá con América Latina dentro de unos años, yo creo que vamos a poder vivir en varias comunidades plurilingües sin conflictos, ¿no? Muchos conflictos son políticos, muchos conflictos son fruto de la desigualdad.
Y yo creo que ahora tenemos la posibilidad de conjurar esas diferencias. Sí, sí, muchas gracias. Si puedo añadir algo también de mi experiencia, yo también tengo hijos bilingües y que ahora viven todos en el extranjero y en países diferentes, además, tres hijos, 3 países diferentes, 3 lenguas diferentes. Pero gracias justamente, probablemente a su bilingüismo de nacimiento, de educación, se han podido mover, ¿no?, en este mundo tan extraño, por cierto, en que vivimos y tan diferente del pasado. Pero también de parte de mis estudiantes, yo me acuerdo siempre de un estudiante que venía de, su madre venía de República Dominicana, y él hasta la universidad no había querido saber nada de la familia de su madre. Había evidentemente también conflictos, ¿no?, interpersonales, de la familia, de la historia de este país, donde había viajado solo 2 veces y de manera muy problemática. Y cuando llega a la universidad y empieza a seguir los cursos de lengua española, porque dice, pues empiezo por ahí, descubre un mundo, ¿no? Y al final su tesis de graduación fue justamente sobre la literatura del país de su madre, ¿no? Y dice, pues me ha servido para esto. Entonces, creo que son también procesos individuales que se dan a lo largo de una experiencia de vida. Y esto es difícil. Seguramente, y esto se ve también, por ejemplo, con los migrantes filipinos, el uso del italiano les permite trabajar, les permite, ¿no?, integrarse más. Entonces los padres prefieren hablarle. El problema es que a veces esto crea conflictos más profundos de los que podemos ver, podemos apreciar. Pues hay otras preguntas de parte del público. Si no, quizás... Quería agregar una cosa un poco irónica. Hay algo que decimos siempre los argentinos respecto del tango. O sea, los jóvenes en general no se acercan al tango desde hace ya décadas. Pero llega un momento de la vida en que cualquier argentino al final se cruza con el tango y entiende, sobre todo, sabemos, o sea, para los que estudiamos la lengua española, como tus estudiantes, saben que el tango en realidad para un argentino no es tanto la melodía, sino la letra, o sea, lo que un tango dice. Y hay algo que se dice siempre en Buenos Aires, que es que no hay que buscar el tango porque el tango te encuentra. Es decir, te viene a buscar solo y te encuentra. Y eso pasa también con el pasado de cada uno, con los propios orígenes. O sea, a veces no es necesario ir a buscarlo porque al final ese pasado regresa de alguna manera y se hace encontrar solo. Y es lo que le pasa a estos estudiantes de los que hablas, ¿no?, que probablemente tienen una historia de bilingüismo, pero no desarrollado y que después desarrollan. Yo mismo, que vivo en Italia, tengo un hijo italiano al que le hablé siempre español, siempre, pero sin obligarlo, él me respondía en italiano. Y ahora que es adolescente, me suele pasar que si vamos por la calle y yo, claro, le hablo en español, me contesta naturalmente en un perfecto español argentino, sin darse cuenta quizás. Pero es una cosa de los últimos 2 años, más o menos. ¿Mm? Ya le va a alcanzar el tango pronto. Ya le va a alcanzar. Sí. Y eso que algunos se los hice escuchar porque yo pienso que hay tangos que uno no puede elidir en la vida. O sea, algunos se los hice escuchar para que le quedaran en la memoria infantil. O sea, hice una cosa realmente psicológicamente espantosa porque
o sea, subliminal, para que le entraran en la memoria. No, pero no se puede prescindir del tango. No, no, además, si es adolescente, cuesta abajo, lo tiene que escuchar. Claro. Sí, sí. Bueno. ¿Qué otra historia de por qué eligieron el español nos podrían contar tus estudiantes? Alguien, a ver si alguien se anima. Disculpa, abro la puerta porque tengo al gato, no sé si oyen, que es mi gato, que le cerré la puerta y quiere entrar en el estudio. Por favor, que entre. Yo tengo perros, gatos y búhos, pero los búhos viven sueltos. Anna Bocuti, puedes, por supuesto, es amiga y colega. Hola a todos y todas. Yo tengo una historia que a mí me resulta divertida, entretenida ahora. Es que la familia de mi mamá emigró a Buenos Aires en los años 50 y regresaron las mujeres en los años 60, en el 63, y los varones se quedaron allá y se casaron con una argentina y una paraguaya. Entonces tengo ramificaciones en Sudamérica. Y cuando éramos chicas, mi mamá nos hablaba con su hermana en castellano para que las hijas no las entendiéramos. El resultado fue que aprendimos perfectamente el español, por lo menos, ¿no? La comprensión. Y se creó también esta experiencia de falsas raíces, porque en los años 90 venían muchos amigos de mi tío de Buenos Aires a Italia. O sea, vimos el partido en que Argentina le ganó a Italia, todos en el cuarto, en el salón de casa, con mi papá ahí que no podía expresar su... Bueno, entonces... Y entonces teníamos yo creé como una relación afectiva, ¿no? con Argentina, pese a nunca haber viajado a Buenos Aires hasta el año 2004, yo tenía casi 30 años. Pero esa comunidad afectiva que se movía en nuestra casa y tener historias que iban de Perón a la dictadura, a Menem, ¿no? Creaba como dije, falsas raíces. Después, y ahora termino el cuento, cuando viajé a México por una estancia, ahí tuve de nuevo la experiencia de la relación afectiva con el idioma y la identidad, porque me tomaban por argentina. Pero yo no soy... En esa época tenía un acento mucho más marcado, porque, bueno, por otras razones tenía trato cotidiano con argentinos. Entonces me parecía como que yo estuviese usurpando una identidad. Y por otro lado, no podía usar los modismos mexicanos, porque no pertenecían, ¿no?, a mi vida. O sea, no podía decir qué padre, qué poca, o sea, no, era imposible para mí. Entonces he experimentado como las distintas identidades del español y también la relación afectiva que uno tiene con su propia patria, con su propio idioma. Eso es todo. Gracias. Pero fíjate, Anna, tú has hecho algo muy bonito y es proyectar tu identidad a un país que tus padres hicieron suyo. Por ejemplo, mi hija mayor hizo su doctorado en Estados Unidos y los latinoamericanos la trataban como peruana. Es decir, que había sus piques con los peninsulares, pero de pronto a ella le daban un tratamiento de peruana, básicamente porque era hija de un peruano. Entonces yo siento que esto es una cosa real, que Alejandro, que es argentino de nacimiento y vive en Italia, seguro que él tiene algo con Francia, que ha salido en esta conversación, pero habrá algo que él lo sabe muy bien y lo explicaría mejor, lo que supone Francia para él. Entonces, tenemos terminales que nos llevan hacia diferentes países, ¿no? Si yo siento algo por Ecuador, definitivamente, siento algo por Japón, y algo también con la zona de Abruzzo, de donde era la familia materna mía. Entonces, yo creo que eso es una forma de riqueza, es un antídoto contra los nacionalismos cerriles. Y eso está, pues no sé, en aquel discurso famoso de Pericles, que está en las guerras del Peloponeso, cuando reciben a los muertos de las guerras, y Pericles, en lugar de entonar un discurso lúgubre,
le dice a los huérfanos, a las viudas, a los padres que han perdido a los hijos, somos una polis que nos enorgullecemos de tomar todas las cosas buenas de los demás. Y esa es una actitud correcta, ¿no? O sea, Atenas y Esparta están ahí, los dos modelos, y yo creo que esta es una polis ateniense, donde estamos ahora reunidos. Es el espíritu más clásico que puede existir y que no niega las realidades de donde venimos Alejandro y yo, que son los mundos latinoamericanos que sabemos que se han agregado a toda esta expansión. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Fernando, por este recuerdo clásico. Bueno, si puedo, a mí también me gustaría contar mi historia de... Por supuesto, nuestra cómo intérprete, la empecé. intérprete. Sí, que ya dejé de traducir porque, bueno, creo que todo el mundo Lo entiende entiende, exactamente. sí, lo entiende. Y bueno, me gustaría decir que yo empecé a acercarme al español cuando tenía 16 años, porque una parte de la familia de mi madre es argentina, o sea que son italianos emigrados a Argentina después de la guerra. Y le contaba a este primo de mi madre que me hubiera gustado empezar a estudiar el español y él me regaló un billete de avión para pasar un verano en Buenos Aires. Bueno, un verano mío, un invierno suyo. Entonces, en julio salí para Buenos Aires con 17 años y me quedé un mes ahí. Y me quedé enamorada del idioma y de toda aquella parte de mi familia que no conocía, porque claro, este primo, que es un empresario teatral de Buenos Aires, y solía regalar billetes de avión con un sorteo de 2 en 2 a los miembros de nuestra familia. Y de 2 en 2 llegaban cada año a visitarnos a Italia. Y aquel año me tocó a mí cruzar el charco, digamos. Y nada, cuando tuve que elegir la carrera, dije, bueno, ahora no quiero desperdiciar este aprendizaje, ¿no? Este idioma que he empezado a hablar sin estudiar gramática, sin estudiar nada, solo al escuchar a mis familiares hablarlo. Y bueno, empecé la carrera de traducción e interpretación aquí en Roma y bueno, ya llevo 10 años trabajando de esto, así que me afectó muchísimo, tanto en lo personal, porque claro, el primer impacto fue por razones personales de afecto, de cariño, para con mi familia, y en lo profesional, obviamente. Esto. Y yo les preguntaría, por ejemplo, a Alejandro y a ti misma, Arianna, ustedes, por el conocimiento que tienen de la, digamos, de la idiosincrasia latinoamericana, ¿ustedes dirían que somos más que primos hermanos con Italia? Bueno, sí. Sí, bueno, la relación inmensa que hay entre, en particular, Uruguay, Argentina, una parte del Brasil. También la inmigración italiana fue muy importante en Perú, como sabe Fernando, y en Chile, pero fue masiva en el caso argentino y uruguayo. Es inextricable, o sea, está en el tejido de la ciudad. Yo había traído unas imágenes, pero bueno, no es el caso ahora de que las haga ver, de cómo Buenos Aires evoca a Italia en muchas cuadras, en muchas esquinas, así como evoca a España o evoca a Francia en algunos barrios. Y lo interesante es que la manera en que tiene arquitectónicamente y urbanísticamente de evocar esta ligazón enorme que tiene con Italia, es que esos edificios bajos, populares, de Palermo Viejo, por ejemplo, fueron todos hechos por manos italianas, eran todos.
los obreros, la mano de obra era italiana, y estaban los detalles, ¿no? En el modo en cómo iban trabajando según cómo se hacía en Sicilia, según cómo se hacía en Nápoles, según... Por eso a mí me pasa que a menudo me preguntan mis estudiantes, yo enseño literatura italiana en Italia, y soy el único extranjero en Italia que enseña literatura italiana. Es decir, yo tengo todos colegas excelentes, por supuesto, italianos que enseñan literatura de Italia. Y mis alumnos se quedan a veces sorprendidos porque, claro, yo enseño en Toscana, en Siena, y cuando les toca el profesor con un apellido raro y un nombre raro, dicen, pero este profesor se habrán confundido, es el profesor de literatura italiana. Y cuando me preguntan, cuando finalmente se animan a preguntarme por qué yo enseño literatura italiana, y yo tengo la misma respuesta no irónica que dio Borges: nací en Buenos Aires. Yo entendí mucho después que nacer en Buenos Aires era, a pesar de que los italianos lo hayan olvidado, o sea, esto es otra cosa, no Arianna, pero la mayoría lo han olvidado, era nacer en una parte de Italia. Y eso lo aprendí en carne propia, o sea que sí, tenía origen francés y origen español, pero lentamente, como todo argentino, me fui italianizando, sin saberlo, a tal punto que, para responder a una cosa también que dijo Fernando, yo por supuesto crecí con el mito de París, ¿no es cierto? El mito de París es un mito latinoamericano, por otra parte, no era un mito mío familiar, era un mito de una cierta clase media latinoamericana. Y cuando llegué a París, por fin, jovencito, me pasó lo siguiente, que yo había pasado primero por Roma, fue la primera ciudad en donde aterricé. Yo aterricé en Roma, tenía 18 años. Y Roma realmente me dejó sin palabras. Me emocionó de una manera que ningún italiano puede entender, porque los europeos no entienden el impacto que tiene la topografía europea para un latinoamericano. Y cuando por suerte eran los años 80, no existían todos estos instrumentos atroces de control de adolescentes, como son los celulares, esas cosas. Entonces mis abuelos, yo estaba en Roma, me decían, pero ¿cuándo vas a París? ¿Cuándo vas a París? Y claro, y al final les mentí. O sea, yo no había ido a París todavía, y les hablé pues, desde un teléfono público. Estaba en Piazza Cairoli, me lo acuerdo fotográficamente, en Roma, ahí cerca de Campo dei Fiori, y les dije, estoy en París, es maravillosa. ¿Pero por qué? Porque no lograba desprenderme de Roma. E Italia tiene para nosotros latinoamericanos una compatibilidad, que digo algo, más que España incluso, más que España. El humor, yo siento que el humor latinoamericano conecta mucho más rápido con la ironía, el italiano que con los españoles. O sea, la ironía argentina es totalmente italiana. Bueno, había una cosa cuando yo escribí hace muchos años un libro que se llama El italiano en Argentina, o sea, ¿qué pasó con la lengua italiana en Argentina? Lo presentó, me acuerdo, en Italia, Luca Seriani, que es un estudioso de la gramática, y me había quedado sorprendido porque al profesor Seriani lo que más le había llamado la atención era un detalle del libro, que era que los argentinos habíamos heredado la subcultura, hoy no se podría decir porque tampoco es políticamente correcto, o sea, pero ¿qué es la subcultura? Los gestos, las creencias, o sea, pasar por debajo de una escalera, todas las supersticiones que venían del sur de Italia y que nosotros adaptamos plenamente, sobreponiéndolas a la española, porque no es que la cultura española no tenía la cultura de los augurios, ¿no? Ya en el mío sí están todos los augurios. Pero coincido con Arianna, ¿no es cierto?, de este destino común, o sea, que nos une en particular, repito, mucho Uruguay, muchísimo, el sur del Brasil, Perú también, porque yo he conocido muchos italo-peruanos, ¿no?, a lo largo de los años. Pero claro, en Argentina no se olviden que en el 1910 Buenos Aires tenía 2 millones de habitantes. 1 millón eran italianos.
Claro. Además, la selección de fútbol de Italia, todos los jugadores tienen apellido argentino. Es una cosa increíble. Bueno, hay un chiste, ya lo deben conocer, es un chiste bastante estúpido, pero lo voy a decir, ya que estamos. Los dos argentinos que llegan a Italia, es un chiste viejo, y existía, lo digo para los chicos jóvenes, un tiempo lo que se llamaba el elenco telefónico, o sea, un libro enorme donde buscaba los apellidos, y estos argentinos llegan, bueno, llamá a los primos, por favor. Entonces agarran este elenco telefónico, y uno de los argentinos empieza a hojearlo, y dice, pero aquí en Italia son todos argentinos. Mirando los apellidos. Es un chiste tonto, pero da la idea, ¿no es cierto? O sea, yo soy casi una excepción. Soy casi una excepción. Mi apellido es una excepción en Argentina, ¿no? Bueno, cuando yo saqué la primera vez mi carné de investigador del Archivo Secreto del Vaticano, fue por un contacto telefónico. Yo dije mi nombre, Fernando Iwasaki Cauti, pero cuando recogí el carné me habían puesto Saki como el entrenador, ¿no? Entonces, Saki Cauti, y dije, por favor, tienen que regalarme este carné, no lo boten, ¿no? Para tenerlo de recuerdo. Y japonés, entonces ya fue muy divertido. Pero el sentido del humor italiano, esta chispa, yo siento que es muy latinoamericana. Hay muchas cosas allí que no son comunes, ¿no? Que no la veo con Portugal, no la veo con Brasil, sí, y con España según. Andalucía muy conectado con Italia y con América Latina. Yo tenía problemas comunicativos en Madrid porque solía ser irónico y mi ironía se entendía mal, se entendía como hostil o directamente no se entendía. Y la ironía depende muchas veces del tono de voz simplemente, o sea, de cómo uno usa las palabras. O sea, si un argentino dice, bueno, querido mío, o sea, eso. Y eso me provocaba problemas enormes en España, hasta que, bueno, al final me adapté al modo de comunicar en España que no me generara conflictos. Muchas gracias a ambos por esta conversación tan agradable también, tan interesante por los temas que hemos tratado, pero también muy agradable y muy placentera. Pido al organizador, a Gianfranco y también a Juan Carlos, si quieren, si ya vamos hacia la conclusión del encuentro. Sí, Stefano, gracias. No sé si Juan Carlos está conectado, pero que como está en la sala Dalí, nos hemos... Claro, no podrá hablar, me imagino que ya está. Está allí y bueno, ya sí, veo que Juan Carlos no se conecta. Entonces, en primer lugar, os agradezco a los tres por esta interesantísimo coloquio. Si me permite, Stefano, solamente ya he enviado en el mensaje esto porque tenemos dos ciclos que son Encuentros en la Narrativa y otro, Pensar en Español, que es este, que es el primero que ha abierto este ciclo. Quería también agradecer, si me vais a permitir, a mi colega y amigo Juan Carlos Méndez Guedes, de la sede central de Madrid, con el cual hemos diseñado este ciclo que me parece que está funcionando bien. El próximo será el 17 de mayo sobre identidad de género y enfrente de la ley. Y el próximo también, visto que son estudiantes de traducción, tenemos un encuentro el 11 de mayo sobre traducción y editoría. Traducciones ed editoría. Yo os agradezco muchísimo, tomo la palabra yo, no quiero absolutamente, pero Juan Carlos seguramente estará... está Juan Carlos, os lo veo que está conectado. Juan Carlos, te doy la palabra, gracias. Nada, no sé si me escuché porque no tengo buena cobertura. Sí, Juan Carlos, te escuchamos muy bien, gracias. Pues nada, he seguido todo el encuentro con los auriculares y nada, me ha parecido maravilloso, con todos, desde las partes teóricas de Alejandro y Fernando hasta las
pequeñas anécdotas que en realidad son lo que crea la sintaxis de estos lenguajes y de estas migraciones. Nada, os quiero mandar un saludo a todos y nos vemos en los próximos encuentros, y en nuestro canal YouTube del Instituto Cervantes de Roma quedará grabado este y los próximos para que los compañeros que no hayan podido asistir o los alumnos lo puedan ver. Vale, entonces, nada, muchísimas gracias Gracias a ustedes. Vuelvo a poner mi cámara, así nos despedimos con tranquilidad, queridos. De acuerdo. Muchas gracias a todos, todas los que han participado en este encuentro, a Alejandro, a Fernando en particular, y a Luis Cervantes, que nos ha permitido estar aquí esta tarde. No, y gracias a ti, Estefano, por la conducción, a Alejandro, un placer, y además a las estudiantes que han intervenido, y a las que no han intervenido también las gracias, porque aquí hemos estado casi 2 horas y yo siento que esto es algo de lo que nos tenemos que alegrar siempre, ¿no? Gracias a todos, también de mi parte. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias.